Muy buenos días a todos, nos da mucho gusto tenerles en casa. ¿Alguna pregunta, bien sea sobre esto o sobre algún otro tema? Con mucho gusto contestamos. Buenos días, monseñor. Yo quiero saber su reacción ante, ya estamos a 5 días para que se termine la prórroga que otorgó la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa para aprobar la Ley de Reconciliación, y también su postura ante el discurso del presidente Nayib Bukele en el marco de la reunión de los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Él dijo que si un extranjero viviera un día en El Salvador, quisiera quemar a todos los políticos juntos. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, en verdad nosotros estamos muy preocupados y es el sentir del pueblo, porque no vemos voluntad en la Asamblea Legislativa para cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional cuando derogó la ley de amnistía y mandó que se promulgara la ley de reconciliación nacional. Han pasado 3 años y no se hizo. No nos explicamos por qué. El pueblo se pregunta, ¿por qué esta resistencia? Yo tengo entendido que las sentencias de la Sala de lo Constitucional son inapelables. Debe hacerse. No se hizo. Entonces, se ha pedido más tiempo y se ha ido dando prórroga, y entiendo que ya vamos por la 3ª vez. Y como usted dice, el día 28 es el plazo perentorio de esta 3ª prórroga. Y no vemos nosotros que estén trabajando sobre el tema. Y sobre todo no vemos interés en tener en cuenta a las víctimas. Y una ley de reconciliación, por supuesto, que tiene que estar en favor de las víctimas. Tiene que dignificar a las víctimas, tiene que escuchar a las víctimas y tomar en cuenta a las víctimas. Y me parece que es lo que menos se ha hecho. Y qué lástima. Nosotros, bien sabemos, estamos en una sociedad conflictiva. Los acuerdos de paz no produjeron la paz. Es paradójico, pero es la verdad. Fueron, como dijéramos, ineficaces desde el principio. La sociedad no se ha reconciliado. Sin duda alguna, mucho tiene que ver la ley de amnistía, que era una ley espuria, como hemos dicho varias veces, totalmente ilegítima, que pretendía cubrir todos los crímenes, incluyendo los de lesa humanidad, y eso no puede ser. Gracias a Dios, la Corte derogó esa ley, pero no se cumple con la promulgación de la ley de reconciliación. Entonces estamos preocupados, no sabemos qué va a pasar. A mi pobre entender, diría que 5 días no son suficientes para hacer lo que no se hizo en más de 3 años. Y ojalá que no se intente aprobar una ley de amnistía con el nombre de reconciliación, una ley más de amnistía, porque eso sería una traición al pueblo y una burla. Y sobre todo, una revictimización para las víctimas. No puede ser, tiene que ser una ley de verdad, de reconciliación, donde hayan juicios verdaderos y se condene a los victimarios. Y se habla de una ley transicional, de justicia transicional. El modelo me parece que es Sudáfrica, con Nelson Mandela. De modo tal de que son, entiendo, juzgados especializados ad actum, solamente para estos casos, y no habría condena
posiblemente, pero sí, o mejor dicho, tiene que haber condena. Tiene que haber condena para que la persona pida perdón a las víctimas y a la sociedad, y las víctimas puedan perdonarle, y posiblemente no haya pena de cárcel, sino que haya una conmutación para que presten un servicio social. Pero eso es necesario, sumamente necesario, para que haya reconciliación. Y yo pienso que le viene bien a todos, incluso a los que salgan condenados por estos juicios, porque de esa manera podían estar tranquilos, no solo ante la sociedad, sino que en su conciencia, que hubo un juicio justo y misericordioso, que se les perdonó su crimen. Y es que después todos tenemos que presentarnos al juicio de Dios, no vamos a escapar. Y yo pensaría que si aquí, como dice el Señor, si aquí te pones de acuerdo con el que tiene dificultad, será más fácil que no en la otra vida. Entonces, pero sobre todo es de justicia, y es una necesidad para las víctimas, porque bien sabemos que no sanan las heridas si no hay justicia. Y bueno, ya pasaron 28 años después de los acuerdos de paz. Es una deuda que ya no se debería estar en esto, como decir, no darle más tiempo. Ojalá que salgan a tiempo los señores diputados, ojalá, estamos a la expectativa y pidiendo a Dios. Ayer mismo pedíamos que de verdad se promulgue una ley que nos reconcilie, una ley justa, una ley que dignifique a las víctimas y les restituya. En cuanto a su segunda pregunta, vea, yo más bien, más que hacer juicio sobre las declaraciones de una persona o de otra, más bien quisiera enfocar el problema, porque ya de esto ya bastante se ha hablado, enfocar el problema de una preocupación nuestra grande cuando vemos que la sociedad se confronta mucho, que hay mucha animosidad negativa, digamos, de uno y otro bando. Y bueno, en los funcionarios, ¿no?, de parte del Ejecutivo y el Legislativo, para ser más concretos. Un verdadero conflicto. Ayer, después de la misa que teníamos de acción de gracias, que celebramos por el decreto de beatificación del Padre Rutilio y sus compañeros, hablando con algunos de ustedes, yo decía, en la misa misma pedíamos que, con todo respeto, nuestros funcionarios bajen el tono, este tono de ataque, diríamos, mutuo, ¿no?, o del uno para el otro, porque de esta manera pues no podemos avanzar. O sea, al final el que sale afectado es el pueblo, y todos salimos afectados, ellos por supuesto, pero también el pueblo mismo. Es necesario que haya diálogo, y un diálogo sincero y con buena voluntad. Yo sinceramente estoy preocupado, y lo digo con el máximo respeto a uno de los poderes y al otro, y quisiera que esto disminuyera, y que haya mayor entendimiento, porque hay actitudes también violentas, ¿no?, como las interpelaciones, etcétera, magnificar algunas cosas y seguirle dando a esto y a aquello, y al final no se le cumple al pueblo, porque
¿dónde quedó entonces esta ley de reconciliación? Pareciera que no hubo tiempo, porque el tiempo se ha ocupado en otras cosas que precisamente tienen que ver con este conflicto. Y a esto súmase la ley del agua, la ley de pensiones y otras necesidades del pueblo. Creo que a la base, o por lo menos uno de los motivos, es la solicitud del Ejecutivo del préstamo de 109 millones. Escuchando el sentir de las personas, el pueblo tiene mucha esperanza en un proceso donde ha visto que ha mejorado, que la seguridad, y estoy refiriéndome a los lugares más conflictivos con los que yo he hablado con personas o con sacerdotes que están ahí, y me han dicho, sí, hemos sentido que ha mejorado, que ha mejorado. Entonces, como lo he dicho en otras ocasiones, yo creo que vale la pena que se tengan los recursos para esto, que se aprueben esos préstamos. Otra cosa es que los señores diputados pongan controles, pongan candados, exijan que se invierta como debe ser. Eso está bien, magnífico, cómo no. Y si no están de acuerdo en algo, pues que lo discutan, pero por detener el proceso, me parece que no es el mejor interés del pueblo. Y a lo mejor tiene que ver este conflicto, porque cuando estamos confrontados, pues como que disminuye la voluntad positiva y crece la animosidad negativa, llamémosle así. Y entonces yo no quisiera decir una palabra a favor de uno o en contra de otro, porque me sumaría al conflicto, sino más bien quisiera quedarme en otra posición, en la posición del pueblo, que observa preocupado. Y como iglesia estamos con el pueblo y también observamos preocupados. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Que si hubo algo o no lo hubo, o esto o aquello de parte de uno o del otro, pues ya, que pase y vamos adelante y con espíritu positivo, porque de otra manera será difícil que el pueblo salga adelante. Y después de todo, el interés de todos es eso, poder superar los problemas que tenemos y avanzar en una sociedad democrática. Precisamente por eso la ley de reconciliación, como el nombre lo dice, reconciliación. Entonces yo insisto, con todo respeto, haría un llamado a ambas partes a bajar el ánimo negativo y a incrementar un ánimo positivo en vistas siempre a lo mejor para el pueblo, los intereses del pueblo. Y cuando hablo del pueblo me refiero a las personas más necesitadas, más vulnerables en sus derechos, y a las víctimas. Por eso hablamos de la ley del agua y también la ley de pensiones, el sistema previsional, que por demás está decir, no solo es obsoleto, sino un sistema, yo diría, maligno en su esencia, que tiene que ser sustituido. Si no, se provocaría no sé qué problema, como lo estamos viendo en Chile y en otras partes. Entonces, yo por último diría que estamos pidiendo al Señor que las cosas mejoren. Hoy mismo en la Santa Misa hemos elevado la oración al Señor para bien de todos. Ya venimos de un conflicto y no valdría la pena caer en otro, tal vez peor que el primero, que Dios no lo permita. Monseñor, otro tema que ha llamado la atención y la preocupación y que de una u otra forma está vinculada a las quejas también del presidente es el hecho del tema del agua. Hemos visto 2 interpelaciones a funcionarios. Esto aparentemente fue el detonante
de lo que sucedió el 9 de febrero. Y hemos escuchado también de los mismos funcionarios que la calidad del agua que tomamos, y del mismo presidente que la calidad del agua que se sirve pues no es la mejor. Y hay una ley general de aguas que está en la Asamblea y que ya tiene 13 años y que, por lo que se ve, solo en tiempos electorales toma connotación y se vuelve a estudiar. ¿Cuál es su valoración, tomando en cuenta que ustedes llegaron también últimamente con un anteproyecto, una propuesta para seguir adelante en este tema? Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo haría una separación en estos temas. Una es el problema del agua, porque salía sucia, y las interpelaciones, y otro para mí es la Ley General de Aguas que venimos pidiendo desde hace 14 años. Hace 14 años, precisamente Cáritas, el señor cardenal, Monseñor Gregorio, hace 14 años presentó en nombre de Cáritas ya un proyecto de Ley General de Agua. Después se han presentado muchos más, y esto es esta lucha del pueblo, ya no de la iglesia, sino del pueblo, de la sociedad. Yo haría división, porque en cuanto a lo primero, yo no quiero tomar partido, porque lo vería, como dije hace un momento, dentro de esta problemática de confrontación. Yo lo veo así, y no quiero alinearme con un bando o con el otro, porque entonces ya no podría hacer el llamado a ambas partes. Y yo quiero más bien expresar una palabra de llamado a la reconciliación, en beneficio de los terceros, que somos el pueblo. Entonces, cualquiera me puede decir de que, y he oído esas argumentaciones, que este es un tema vital, porque si el agua sale contaminada y se muere la población y esto y lo demás. Bueno, yo tengo entendido que nadie se murió, que nadie ha muerto, y que esto de la contaminación del agua ha estado desde siempre, pero que sale sucia y maloliente también. Yo recuerdo cómo ha salido en las noticias, hace ya varios años viene este problema, y nunca, que yo recuerde, nunca se tomó esto como un problema político importante para interpelar a los funcionarios, incluso para recomendar su destitución y cosas parecidas. No se manejó así. ¿Por qué ahora se maneja? Yo creo que es por el conflicto que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y bueno, y si eso es así, ojalá yo esté equivocado, pero si eso es así, entonces estamos en una escalada de violencia muy peligrosa. Porque la violencia es así, ya lo dijo el Papa Pablo VI hace 50 años, que la violencia engendra violencia, es una espiral, digamos, cada vez de mayor violencia. Y si usted me dice, no es que esto es jurídico y todo lo demás, sí, pero en el contexto y con el espíritu que se aborda el tema. Además, en la misma asamblea hay división de opiniones. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Yo más bien diría que ojalá se baje el tono también en esto, en cuanto a estas actitudes de interpelaciones y demás, porque no vamos a terminar. Atacándonos unos a otros no vamos a terminar. En Holanda hay una medalla nacional que es famosa e inspira a la nación, que en una cara de la medalla tiene dibujado el mar con un vaso de cristal, con dos vasos de cristal en el agua, y con una inscripción que dice más o menos así:
Si chocamos, nos destruimos. Y en la otra cara de la medalla hay dos bueyes jalando un arado, con la inscripción más o menos así, que trabajando juntos progresamos. Y es así. Posiblemente nos cueste, porque tenemos cada uno una mentalidad distinta, etcétera. Pero a la base de todo está el diálogo, está la buena voluntad. Máxime cuando los intereses no son propios, sino que son del pueblo, que es el soberano. Entonces, yo invitaría con todo respeto a bajar el tono, como he dicho, tanto a unos como a otros. Y ojalá que entonces se surja un clima más favorable. En cuanto a la ley del agua, yo diría más bien que estas son una de las cosas que salen afectadas y que nada tiene que ver con lo otro, que no hay que mezclarlo, porque la necesidad de una ley general de aguas que garantice el derecho humano al agua y al saneamiento, y que además evite los abusos que ya se han dado, que evite la privatización, y que el agua entonces esté accesible a todos, incluyendo pues a los pobres, a los hermanos del campo. Eso es muy necesario, y es necesario que se trabaje en este sentido. Entonces, en vez de estar interpelando a funcionarios que posiblemente sea con ese afán que ya dije de revancha y lo que usted quiera, de conflicto, ¿por qué no mejor trabajar por una ley de aguas que prevea esta situación? La conservación del agua y también el manejo del agua y el servicio que se hace de ella, etcétera. Es urgente y es lo que el pueblo necesita y el pueblo quiere. Entonces son dos cosas distintas, Alguno comentaba que lo de las pavas se ha descuidado. Decía, yo no sé, no me consta y no tengo pruebas, pero solo digo lo que escuché, que el agua se ha descuidado por décadas en las pavas, o esa represa, o como se llame, o planta de tratamiento, con la finalidad de que anda fracase y que entonces el pueblo acepte que se privatice. Si eso fuera así, es muy grave. Y entonces sí habría una conexión perversa con la ley de agua para tener una ley privatizadora. Yo esperaría que no sea cierto eso. Pero que se ha descuidado la planta de tratamiento de las pavas, eso sí es verdad. Y por todo eso es difícil, si hablamos de justicia, pues cargar los dados a los funcionarios de este momento cuando no se les han cargado a los anteriores. No es que yo esté haciendo defensa, no estoy de acuerdo en que haya violencia ni de un bando ni del otro, pero me parece que a lo mejor este también es una manifestación de violencia de otro tipo, y tengamos cuidado, porque tenemos una sociedad ya muy sufrida y con experiencias de violencia muy tristes, que no quisiéramos pensar tan siquiera que podamos llegar a una situación así grave, como violenta, de descomposición social, como lo hemos vivido ya. Primero Dios que no.